Hola, les habla Ali Daniels, co-director de Acceso a la Justicia. A propósito del inicio por parte de la Fiscalía Argentina de un proceso judicial en la que se señala la participación de 14 miembros de la Fuerza Armada por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las manifestaciones del año 2014, resulta necesario explicar el principio bajo el cual se realiza este tipo de juicios, es decir, el principio de jurisdicción universal. Lo primero que debemos indicar es que, muy a pesar de su nombre, el origen de la jurisdicción universal no se basa en un tratado internacional, pues de hecho a la fecha no hay ninguno que lo regule, sino en la necesidad que tenían los estados de regular problemas prácticos que tenían desde hace siglos, como es el caso de la piratería en alta mar, por ejemplo. A tal situación, es decir, a la comisión de un delito fuera del territorio de un país, la solución fue que cada uno se consideró competente para juzgar este tipo de crímenes, independientemente del lugar en que se hubiera cometido o quienes hubiesen sido las víctimas, en el entendido en que no era un estado el afectado, sino todos, es decir, se consideraba un asunto global y como tal debía ser tratado. Sin embargo, esto en realidad era una excepción, pues la regla era que un estado solo podía juzgar los delitos cometidos dentro de su territorio, pero esta situación excepcional fue ampliándose en la medida en que en el siglo XX las guerras mundiales hicieron entender que existen delitos cuya gravedad exigía una acción de los estados independientemente de que se hayan cometido o no en el territorio de los mismos. Así, aunque ha habido esfuerzos por establecer unos elementos mínimos que caractericen a la jurisdicción universal, como son los llamados principios de Princeton, donde el primero de los cuales señala que debe entenderse como tal jurisdicción la basada únicamente en la naturaleza del delito sin tener en cuenta dónde se cometió, lo cierto es que esos elementos varían de acuerdo a la legislación de cada estado. Algunos países no exigen vínculo alguno con los perpetradores o las víctimas, sino que exclusivamente la basan en la gravedad del delito, como es el caso de Australia, Israel, Canadá, Finlandia o Argentina, y existen otros como Francia que exigen que sean un tipo muy preciso de delitos, a saber, tortura, terrorismo, tráfico de armas nucleares, piratería o secuestro de aeronaves, lo que, como se ve, implica muchos menos crímenes que los que están considerados como de lesa humanidad por el Estatuto de Roma. Por otro lado, muchos países europeos establecen más limitaciones, como son los casos de Bélgica y España, que inicialmente no exigían vínculo alguno con el país y luego, sea por el elevado número de casos o por razones políticas, modificaron sus legislaciones y en el supuesto de Bélgica se exige que el investigado sea belga o resida en el país, y en el de España que haya víctimas españolas, alguna relación con el país o que los presuntos perpetradores se encuentren en el mismo. De este modo, aunque no existe una regulación uniforme sobre el tema, quisiéramos destacar que esta potestad es ejercida de una manera más amplia de lo que suele creerse, pues de acuerdo con el informe anual sobre jurisdicción universal del año 2023, elaborado por la ONG Trial International, desde el año 2015, que es cuando se inició este reporte, a nivel mundial se han dictado 78 condenas en aplicación de este principio. Dentro de esas sentencias resalta la de Anwar Raslan, un ex coronel sirio condenado por un tribunal alemán por asesinato, violación sexual y otros crímenes de guerra cometidos en Siria, el de Hamid Nouri, un militar iraní condenado en Suecia por el asesinato de prisioneros políticos en Irán en 1988, y el de Kunti Kamara, un miembro de una milicia rebelde de Liberia que fue condenado en Francia por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y entre cuyas atrocidades se encontraba el canibalismo. Debemos destacar que en 2 de los 3 casos citados se trata de exfuncionarios de regímenes que todavía siguen en el poder. En todos los juicios descritos se lograron condenas de por vida, por lo que muy a pesar de lo que hemos leído en otros procesos, se trata de condenas que están muy lejos de ser simbólicas. Y decimos esto porque generalmente cuando se habla de este tema, se cita el ejemplo del dictador Augusto Pinochet, quien finalmente pudo escapar a la justicia española, pero como vemos, otros juicios muestran una realidad en sentido contrario. En apoyo a lo dicho, tenemos además que, de acuerdo con la misma fuente, solo en el año 2022 se dictaron 23 condenas en ejecución de la jurisdicción universal, lo que significa un aumento respecto a las 15 del año 2021. Igualmente destaca el informe que 30 de los investigados
En Francia, Suecia y Suiza, bajo este principio eran actores económicos, es decir, representantes de empresas que negociaban materias primas con grupos armados o gobiernos autoritarios. Un ejemplo de esto último lo tenemos en el caso de Suecia, cuya Corte Suprema confirmó la imputación de un ciudadano suizo llamado Alex Schneider por su presunta complicidad en la comisión de crímenes de guerra en Sudán, pues en razón de su puesto como jefe de exploración de una compañía petrolera sueca, Lundin Energy, realizó pagos al ejército sudanés y a grupos paramilitares para que forzosamente desplazaran a la población local de ese país en zonas ricas en petróleo y de este modo garantizar la operación de la empresa en las mismas. Evidentemente, la jurisdicción universal no es una solución definitiva ni total en la lucha contra la impunidad en crímenes de lesa humanidad, pues como vimos tiene muchas limitaciones de acuerdo con el país de que se trate, pero sí hemos de considerarla como otra herramienta útil en esa lucha, pues todo lo que permite a las víctimas el ser escuchadas y lograr que los responsables rindan cuentas por sus atrocidades debe ser bienvenido. Finalmente, debemos hacer mención a que en el informe de la ONG ya citada se concluye que en el año 2022 se estaban realizando 169 investigaciones aplicando la jurisdicción universal, lo que es un aumento importante comparado con las 102 del año 2021, lo que nos indica que esta jurisdicción goza de buena salud.